En 1966, un científico muy conocido publicó un libro con información que podría impactar a todos en la Tierra, pero antes de que alguien pudiera leerlo, fue clasificado por la CIA. Solo nos enteramos de su existencia hace unos años cuando fue desclasificado, pero la CIA solo liberó 57 páginas del manuscrito original de 284 páginas, y esas páginas han sido, según palabras de la propia CIA, saneadas. Ahora, ¿por qué la CIA cree que este libro es tan peligroso que tuvo que ocultarlo al público durante 60 años y sigue ocultando la mayor parte? Bueno, es porque el hombre que lo escribió describe el fin del mundo. En 1966, el ex ingeniero de McDonnell Douglas, el Dr. Chan Thomas, publicó un libro llamado La historia de Adán y Eva. Y ese título podría sonar como si estuviera siendo ingenioso, pero en realidad está siendo literal. Este libro trata sobre el fin del mundo tal como lo conocemos. ¿Qué pasa? ¿Es esta una de esas historias donde nos asustas? ¿No lo terminas con un final feliz? Bueno, tienes la mitad de razón. ¡Oh, no! Si vuelvo a ensuciar mi bol, recuerda editar eso. No sabían que tuviste un accidente. Acabas de decírselo. Bueno, Thomas presenta evidencia de un próximo cambio en los polos de la Tierra que crea un cataclismo. Y Thomas dice que estos cambios de polos son cíclicos, que en intervalos regulares un desastre elimina a casi toda la vida humana. Y comenzamos de nuevo en la Edad de Piedra. Él dice que somos en realidad la sexta civilización avanzada que evoluciona en la Tierra. Puede que hayan existido incluso más civilizaciones, pero cuanto más retrocedes, más difícil es saberlo con certeza. Porque algunas de estas civilizaciones ocuparon continentes que ya no existen. Ahora, Thomas no es el primer científico en publicar esta teoría. En 1958, casi 10 años antes de la historia de Adán y Eva, Charles Hapgood publicó La corteza terrestre en movimiento, que discutía la hipótesis del desplazamiento de la corteza terrestre. Esta teoría dice que a veces la Tierra gira muy rápido y los continentes se reordenan. Cuando Hapgood propuso la idea de la deriva continental, fue llamada pseudociencia. Pero Hapgood tuvo sus seguidores. De hecho, Albert Einstein escribió los prólogos de 2 de sus libros. Ahora, por supuesto, sabemos que Hapgood tenía razón. Los continentes se mueven, se separan y chocan una y otra vez. Y lo han hecho durante casi 4.000 millones de años. Pangea fue el supercontinente que se rompió para formar las masas terrestres que existen hoy. Pero antes de Pangea existió el supercontinente Gondwana, que existió durante 400 millones de años. Antes de Gondwana estaba Pannotia. Antes de eso, Rodinia, Columbia, Atlántica, Ártica, Kenorland, Ur y Valvara. Todos estos fueron supercontinentes que eventualmente se rompieron y se reformaron. Después de trabajar con Einstein y algunos otros científicos, Charles Hapgood publicó el libro El camino del polo, como una actualización de sus teorías anteriores. En este libro, Hapgood sugirió que los polos de la Tierra están en constante movimiento nuevamente. Este pedazo de pseudociencia eventualmente fue probado como cierto. Hapgood creía que un cambio de polo entre 15 y 40 grados ocurrió alrededor del 9600 a.C., o hace 11.600 años, el más joven Dryas. Pero el mapa de Pyrrhus es algo que ha desconcertado a los científicos durante cientos de años. En el mapa de Pyrrhus está el continente de la Antártida, pero la Antártida no fue descubierta hasta 1820, y Pyrrhus afirmó que la información en su mapa provenía de mapas mucho más antiguos. Si Charles Hapgood tenía razón y el eje de la Tierra se desplazó 15 grados de donde está ahora, la Antártida no estaría completamente cubierta de hielo. Hapgood creía que una civilización de la Edad de Hielo, olvidada hace mucho tiempo, mapeó la costa hace miles de años. Aunque muchas de las teorías de Hapgood han demostrado ser ciertas, el cambio de polo de la Edad de Hielo sigue siendo controvertido. Sabemos que los polos cambian con el tiempo. También sabemos que los continentes se desplazan durante un periodo de tiempo muy largo. Pero el Dr. Chan Thomas, en su libro La historia de Adán y Eva, dice que el cambio ocurre en menos de un día. Chan Thomas describe en detalle cómo será esto, y es peor que cualquier película de desastres de Hollywood jamás concebida, mucho peor. Chan Thomas comienza su libro con un capítulo que describe exactamente lo que experimentaremos durante este evento de cambio de polo. Pero antes de entrar en detalles, ahora podría ser un buen momento para pausar y buscar ropa interior fresca. He aprendido a escucharlo cuando dice eso con un estruendo tan bajo como para ser inaudible. Luego, alimentándose en un rugido atronador, comienza el terremoto. Solo que no es como ningún terremoto en la historia. En California, las montañas se sacuden como helechos en una brisa. El poderoso Pacífico retrocede y se acumula en una montaña de agua de mar de más de 2 millas de altura. Luego comienza su carrera hacia el este. El viento ataca,
desgarrando todo en un bombardeo supersónico. La montaña de agua de mar del Pacífico sigue el viento hacia el este, enterrando Los Ángeles y San Francisco como si fueran granos de arena a través del continente. El viento de 1000 millas por hora causa estragos en todas partes sin piedad. Ahora aquí está la razón de tan violento viento. La Tierra gira a unas 1000 millas por hora. No sentimos esto porque todo gira junto, la Tierra, el agua, la atmósfera. Pero Thomas dice que cuando ocurre el cambio de polo, el aire y el agua de la Tierra continúan girando, pero las masas terrestres se detienen. En muchos lugares, la capa subterránea de magma de la Tierra se rompe y se extiende como un mar de fuego blanco caliente. En una fracción de un día, todos los vestigios de la civilización desaparecen. Y las grandes ciudades, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Dallas, Nueva York, Boston, no son más que leyendas. Apenas queda una piedra donde millones caminaron hace solo unas horas. Ahora piensa en lo que sucedería si estuvieras en un coche a 1000 mph, que de repente se detuviera. Ahora piensa en lo que sucedería si una gran ciudad a 1000 mph de repente se detuviera. Los rascacielos colapsarían. Millones de personas serían lanzadas como si estuvieran en un procesador de alimentos. Muy pocas personas sobrevivirían a eso. Pero los sobrevivientes son los desafortunados, porque moviéndose a través del país a la velocidad del sonido, hay una pared de agua, barro y escombros de 2 millas de altura. Sudamérica encuentra los Andes no lo suficientemente altos para detener la violencia. En menos de un día todo el continente se quema con magma terrestre, fuego enterrado bajo millas de mares violentos, luego convertido en una rosa en el infierno. Todo se congela. Hombre, bestia, planta y barro. En menos de 4 horas, cuando ocurre el cambio, la Tierra en la Tierra deja de moverse. Entonces, el Sol deja de moverse en el cielo. Eso significa que un lado de la Tierra se calentará mucho y el otro lado se enfriará mucho. Una caída de temperatura de 180 grados. Eso significa que incluso las partes más cálidas del planeta estarán a 80 grados bajo cero. Todo se congela sólido en 4 horas. Europa no puede escapar. Los Alpes, Pirineos, Urales se encogen y se elevan aún más alto. Cuando la pared de agua de mar golpea el oeste de África y las arenas del Sahara desaparecen, la furia continúa durante 6 días. Durante el 6º día, el océano comienza a calmarse. La cuenca de la bahía de Bengala, justo al este de India, está ahora en el Polo Norte. El océano Pacífico, justo al oeste de Perú, está en el Polo Sur. Nuevas capas de hielo comienzan a formarse en las nuevas áreas polares. Groenlandia y la Antártida, ahora girando ecuatorialmente, emergen con una vegetación tropical. Thomas predice un cambio de 90 grados en el eje de la Tierra, básicamente girando el planeta de lado. Los polos se mueven al Ecuador y el Ecuador se mueve a los polos. Los recién casados yacen en el fondo del Atlántico cubiertos por cantidades increíbles de barro. De San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Dallas y Boston no queda ni rastro. El cataclismo ha hecho su trabajo y lleva a los pocos sobrevivientes a una nueva edad de piedra. Nos unimos a Noé, Adán y Eva, Atlántida, Meu y Olimpo. Y Jesús se une a Osiris, Tot, Zeus y Vishnu. En el primer capítulo de su libro, el Dr. Thomas pinta un futuro aterrador. Pero, ¿qué tan probable es? En los siguientes capítulos, Thomas continúa demostrando que su cambio de polo es posible, que ha sucedido antes y que sucederá nuevamente muy pronto. De hecho, hay señales de que ya podría haber comenzado. Cada cultura tiene un mito de inundación. Las religiones abrahámicas tienen el diluvio de Noé. Los mayas tienen el diluvio de Utucán, de donde proviene la palabra huracán. Los antiguos hawaianos tienen el diluvio de Nu'u. Los sumerios escribieron sobre un diluvio en Gilgamesh, Europa, Asia, las islas del Pacífico y las tribus nativas de toda América. Todos hablan de una gran inundación que limpió la tierra para que la civilización pudiera comenzar de nuevo. Ahora, un mito es solo folclore. 2 mitos son una coincidencia. 4D, mitos de inundación. Esto comienza a parecerse menos a un mito y más a una historia real. En este canal típicamente asociamos grandes inundaciones con el final de la última edad de hielo. El más joven Dryas y las muestras de núcleos proporcionan pruebas sólidas de que esto sucedió. Pero lo interesante es que Thomas dijo que la última gran inundación no fue hace 11.500 años, sino hace 6.500 años. Ahora, en la década de 1960, había muy poca o ninguna prueba de esto. Pero hace unos años, los arqueólogos encontraron evidencia del mito del diluvio de Gunyu en China. Se ha encontrado evidencia de una gran inundación en el Mediterráneo y en el Mar Negro.
Estos descubrimientos sitúan la inundación entre 6.000 y 7.000 años atrás, más reciente que el más joven Dryas. Y justo cuando Thomas dice que ocurrió, Thomas proporciona las fechas de otras inundaciones. El más joven Dryas es de hace unos 11.500 años. Antes de eso, una inundación hace 18.500 años, y este es exactamente el momento en que el puente terrestre de Bering se hundió bajo el agua. Antes de eso, hace 29.000 años, que fue el final del periodo glacial de Wisconsin, y antes de eso, hace 43.800 años. Pero las inundaciones globales no son controvertidas, sabemos que ocurrieron. Lo controvertido es la afirmación de que existieron civilizaciones avanzadas antes de cada una de las inundaciones. La arqueología y la paleontología convencionales dicen que la primera civilización surgió en Mesopotamia hace 6.500 años. Pero, ¿y si eso fue solo el último reinicio? Oh, como las películas de Batman. Exactamente. The Dark Knight Rises es la mejor. ¿Podemos hablar de Batman más tarde? Estoy tratando de hablar sobre el fin del mundo aquí, por eso sigo interrumpiendo. Cobarde. Cuando miramos la erosión alrededor de la base de la Gran Esfinge, vemos patrones que fueron formados por el agua en movimiento, grandes cantidades de agua moviéndose a velocidades tremendas. Pero si esto es erosión hídrica, eso significa que la Esfinge fue creada antes de la última inundación hace 6.500 años, lo cual es antes del surgimiento de la civilización egipcia. Los arqueólogos odian esa idea, y realmente odian la idea de que la Esfinge fue construida hace más de 10.000 años. Pero hay otras pruebas de un cambio de polo catastrófico, específicamente de una gran inundación de barro y un continente hundido. ¿Te refieres a...? Me refiero a la Atlántida. Tía Jemima Chan Thomas hace algunas afirmaciones bastante extremas en la historia de Adán y Eva. Afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. En sus diálogos, Platón introdujo al mundo la Atlántida, la avanzada sociedad utópica que fue destruida en un cataclismo. Ahora, hasta que se encuentre una prueba definitiva de la Atlántida, seguirá siendo considerada una tierra mítica. Pero eso no impedirá ni debería impedir que las personas sigan buscándola. Hay una característica geológica en el noroeste de África llamada la estructura de Richat, también conocida como el Ojo del Sahara. Tiene aproximadamente el tamaño y la forma adecuados para la Atlántida. Platón describió la ciudad como anillos concéntricos con un canal fluyendo hacia afuera. Pero incluso entre los creyentes en la Atlántida hay debate sobre si esta es una estructura hecha por el hombre o una natural. Pero lo que encuentro fascinante es que cerca del Ojo del Sahara y en todo el planeta verás grandes ondulaciones en el paisaje, en el suelo. Estas parecen colinas onduladas, pero en realidad tienen unos 50 pies de altura, el tamaño de un edificio de 5 pisos, y fueron causadas por agua, mucha agua. Esto es una de las cosas más locas que jamás verás. Estas ondulaciones, repetidas ondulaciones en un área donde no hay nada más parecido. Estas son las huellas de la inundación. Eso es lo que es. ¡Wow! El agua aquí, Joe, ¿qué hizo esto? La forma de visualizar esto es comenzar a pensar en un tsunami aquí. Lo que tienes que visualizar es un tsunami barriendo la tierra que tiene más de 1.000 pies de profundidad y está barriendo esta tierra a probablemente 2 o 300 millones de pies cúbicos por segundo, lo cual es una cantidad inconcebible de agua. Pero la Atlántida no es el único lugar perdido en este desastre. Al otro lado del mundo tenemos otro continente perdido. Esto se llama la Tierra de Mew. Mew fue descrita por Augustus Le Plongeon y más tarde por James Churchward, ambos de los cuales tradujeron textos muy antiguos de los mayas y de la India. Ambas culturas en lados opuestos del mundo describen un vasto continente en el Pacífico, que alcanzaba Hawái en el norte, y tan al sur como la isla de Pascua, y tan al oeste que casi alcanzaba las islas de Japón. James Bramwell y William Scott Elliot, ambos defensores de esta teoría, afirman que el continente fue destruido en un cataclismo hace 11.500 años. Ahí está esa fecha de nuevo. El monumento de Yanaguni frente a la costa de Japón se dice que son las ruinas submarinas de Munal en Micronesia, es considerado como la parte sur de Mew. El sitio está lleno de estructuras hechas de enormes troncos de roca volcánica. Nadie sabe quién construyó esto o cómo, pero su sociedad era avanzada. Hace poco, imágenes de lidar desde el aire muestran que en un momento dado, Nalidal tenía un sistema de riego artificial que podía llevar agua fresca a los residentes en toda el área. La parte oriental de Mew es la isla de Pascua, y podría haber evidencia de un cataclismo allí. En la isla de Pascua están las estatuas Moai. ¿Y has visto estas? Son muchas cabezas, alrededor de 1.000 en realidad, y la mayoría de las personas no se da cuenta de que estas estatuas tienen cuerpos enterrados profundamente bajo tierra. Entonces hay dos opciones. Una, quien construyó las estatuas primero cavó agujeros,
Luego enterró estatuas de 30 pies de altura y 80 toneladas hasta el cuello. Luego llenó los agujeros. ¿O dos? Las estatuas estaban completamente sobre el suelo, pero en algún momento fueron enterradas por algo. Y mira la isla de Pascua. Es una pequeña isla en medio de la nada. Aún no 12,000 personas viven allí. ¿De dónde vinieron? La antropología convencional dice que personas de Polinesia tomaron una canoa miles de millas en el medio del Pacífico y esperaron lo mejor. Pero si el continente de Mu era real, entonces podrían haber simplemente caminado allí. Esto también podría explicar por qué los idiomas polinesios comparten similitudes con el griego, y tal vez por qué en la isla de Pascua adoraban a un dios del sol llamado Ra, que es sorprendentemente cercano al dios del sol egipcio Ra. Y las conexiones no se detienen ahí. Hay similitudes entre los dioses griegos, egipcios e incluso indios, como si todas estas culturas se mezclaran o vinieran de una sola fuente. Chan Thomas presenta algunas buenas pruebas para la teoría del cataclismo cíclico. Pero las grandes preguntas son, ¿cómo y cuándo sucederá? Bueno, no te gustará la respuesta. El Dr. Chan Thomas presenta un argumento convincente para un próximo cataclismo global. Pero, ¿cuándo? Bueno, para responder eso, tenemos que entender cómo sucede. En La historia de Adán y Eva, Thomas incluye un diagrama que muestra la sección transversal de la Tierra y una descripción del proceso. El proceso de un cataclismo es conocido. Ahora mira la sección transversal de la Tierra. Dentro de la cubierta frontal verás dos capas fundidas, las naranjas. La importante es la delgada capa fundida que comienza a 60 millas de profundidad, extendiéndose 60 millas más abajo hasta 120 millas debajo de la superficie de la Tierra. La capa fundida profunda y gruesa que comienza a 1800 millas de profundidad en el fondo del manto y se extiende 1300 millas más abajo es el núcleo exterior. La sismología ha demostrado que estas dos capas naranjas están fundidas y son blancas calientes a más de 2500 grados Fahrenheit. El Dr. Thomas pudo predecir la actividad sísmica en todo el mundo. Dentro de la Tierra, la estructura eléctrica y magnética del interior hace que las capas actúen como si fueran casi sólidas. Siempre que la estructura magnética y eléctrica de la Tierra MANT tenga su orden, sigue rotando en su eje de manera normal. Cada pocos miles de años, el orden magnético y eléctrico en la capa fundida superficial se desorganiza hasta el punto de que la capa fundida superficial actúa como un líquido libre, que luego sirve como lubricante para que las capas de hielo tiren de la corteza alrededor del interior de la Tierra, de modo que las capas de hielo se desplacen alrededor de 90 grados hacia la zona tórrida. Cuando ocurre este evento, la capa debajo de la corteza terrestre pasa de ser sólida a líquida. Entonces, las masas terrestres pueden deslizarse libremente, y el peso de las capas de hielo luego tira de la Tierra fuera de su eje. En un cuarto a mediodía, los polos geográficos se mueven hacia la zona tórrida y se desata el infierno. La atmósfera y los océanos de la Tierra no se desplazan con la corteza, solo siguen girando de oeste a este. Y en el Ecuador, esa velocidad es de aproximadamente 1030,7 mph. Así que mientras la corteza se desplaza con los polos yendo al Ecuador, los vientos y océanos continúan hacia el este, soplando e inundando continentes a velocidades supersónicas, inundando continentes con agua de millas de profundidad, destruyendo todo con lo que el hombre alguna vez haya lidiado, incluyendo a sí mismo. Ese es un resumen del proceso. ¿Cuándo se supone que suceda todo esto? Necesito tiempo para conseguir un bol reforzado con acero. Bueno, Chan Thomas actualizó su predicción en 1993 y dijo que el cambio ocurriría en 7 años, alrededor del año 2000. Mencionó que Nostradamus y Edgar Cayce hicieron la misma predicción. Sí, pero eso fue hace más de 20 años, lo que significa que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Hay mucho más en la historia de Adán y Eva, pero esos son los puntos principales, y si quieres leer el libro completo, hay enlaces abajo. Entonces, ¿deberíamos entrar en pánico? Bueno, abordemos algunos elementos del libro y veamos cómo se comparan con la ciencia conocida. Pero primero, aclaremos algunas cosas. Conté la historia basada en lo que está en el libro y en los artículos y videos que circulan por la web. Los videos no son completamente precisos. Primero escucharás que Chan Thomas es un nombre inventado porque el tema era tan explosivo. Escribió el libro bajo un seudónimo. Bueno, esto no es cierto. El Dr. Chan Thomas era una persona real. Chan es un apodo. Su nombre completo era el Dr. Chauncey Powers Thomas. Nació en Missouri en 1920 y falleció en 1998. Estaba casado y tenía hijos y nietos. Era ingeniero eléctrico y trabajó para McDonnell Douglas. Incluso apareció como experto en ovnis en un documental en los años 90 y estuvo en Johnny Carson el 7 de abril de 1965 con Eva Gabor.
Bueno, en ningún momento de esta historia pensé que terminaríamos con Johnny Carson y Eva Gabor. El Dr. Thomas escribió algunos libros, algunos sobre el próximo cataclismo. Escribió sobre ESP, ovnis. Escribió un libro sobre cómo enseñarse a sí mismo el parto natural. Espera. ¿Qué sabe él sobre el parto? Ahora, no soy biólogo, pero no creo que Ben pueda. No vayas allí. Otra cosa que escucharás es que el libro tenía originalmente 284 páginas, pero la CIA solo liberó 57 de esas páginas. ¿No es cierto? Nah. El libro original tenía 57 páginas. Si miras el índice, la conclusión comienza en la página 45. Y algunas personas dirán que la CIA está reteniendo documentos porque faltan páginas, como la página 8, la página 18, la página 20. Y algunas otras, bueno, faltan porque son las caras opuestas de las páginas de título. En el libro original están en blanco. Y podría mostrarte esto si alguien tiene una copia. Así que el documento de la CIA es todo. Oh, entonces ¿por qué clasificarlo? Bueno, eso es un misterio. Lo que se clasificó fue el libro, un memorando interno con una lista de compras para algunas herramientas y piezas de automóviles y un artículo recortado de la revista People. Bueno, eso es bastante aleatorio. Sí, si tuviera que adivinar, este documento estaba en posesión de un trabajador de casos y fue clasificado solo como una cuestión de rutina. En 1966, el año en que se clasificó, el Dr. Thomas estaba trabajando en McDonnell Douglas en tecnología de ovnis y antigravedad. También trabajó como ingeniero de proyectos en Bell Labs en un sistema de guía de misiles. Chan Thomas era conocido por ser muy inteligente pero muy excéntrico. Los documentos clasificados probablemente formaban parte de un informe de antecedentes, o tal vez alguien solo estaba vigilándolo. Escucharás que el libro fue prohibido, pero no lo fue. Solo este documento fue clasificado. Había copias en circulación. También publicó continuaciones en 1971 y 1993, y ninguna de ellas fue clasificada. En cuanto al contenido del libro en sí, Thomas no proporciona ninguna prueba sólida. Hace muchas deducciones a partir de textos antiguos, algunas de las cuales son saltos bastante grandes. Y parece que está tomando prestadas ideas de otros catastrofistas como Hapgood, Immanuel Velikovsky y algunos otros, pero está seleccionando sus partes favoritas sin dar detalles. Por ejemplo, su teoría sobre los casquetes polares que derriban la Tierra de su eje. Bueno, eso viene del primer libro de Hapgood. Pero después de trabajar con científicos, incluyendo a Albert Einstein, Hapgood publicó un libro de seguimiento que explica cómo se equivocó en eso. Pero el Dr. Thomas se mantiene en la historia y la parte de la corteza líquida de la que habla. Dice que el magnetismo y la electricidad de la Tierra se vuelven disruptivos. No ofrece pruebas ni siquiera una explicación de cómo sucede, solo que lo hace. Ahora hay muestras de núcleos de hielo de la parte oriental de la Antártida que muestran que ha estado cubierta de hielo durante al menos 1.5 millones de años. Ahora, claro, el lado occidental del continente es un poco más complicado porque puede que no siempre haya estado cubierto de hielo, pero de cualquier manera sabemos con certeza que ha estado allí abajo por mucho tiempo. Cuando Chan Thomas lanzó una versión ampliada del libro en 1993, no hizo ninguna corrección ni proporcionó nuevas pruebas, pero sí incluyó capítulos sobre ESP, ovnis y ángeles. No se lee como científico en absoluto, de hecho es un desastre. Salta de un tema a otro sin una narrativa cohesiva. Parece que reunió un montón de ideas que tuvo a lo largo de los años y luego las arrojó en un libro final. Entonces, ¿era el Dr. Chan Thomas un investigador serio? No. Pero, ¿hay evidencia para respaldar algunas de sus afirmaciones? Ahora la hay. No creo que el Dr. Chauncey Powers Thomas fuera un investigador serio, si realmente tenía ESP o no. Prefiero no entrar en eso. Pero algunas de las afirmaciones que hace en su libro se han demostrado posibles. Sabemos que las inundaciones globales han ocurrido. Las pruebas están en todas partes. Pero estas inundaciones, específicamente del más joven Dryas, no fueron de los océanos, fueron del derretimiento rápido de los glaciares. Aún así, fueron destructivas. Realmente crearon tsunamis de 1000 pies de altura y realmente elevaron el nivel del mar cientos de pies. Dice que la temperatura bajó tanto y tan rápido que todo se congela instantáneamente. Habla de mamuts lanudos que se congelaron con ranúnculos en la boca. Ahora esto es cierto. Se han descubierto mamuts que fueron congelados en medio de comer. Ahora se tarda mucho en congelar un filete, pero para congelar instantáneamente un mamut, esas condiciones tendrían que ser extremas. Según Thomas, la actividad sísmica es una de las razones por las que el eje de la Tierra se desplaza. Esto también es cierto. La NASA descubrió que el gran terremoto indonesio en 2004 desplazó el polo norte alrededor de 25 centímetros hacia el este, y la rotación de la Tierra se aceleró, lo que disminuyó la longitud de un día en 2.7 microsegundos. En 2010, un terremoto en Chile hizo lo mismo.
el eje de la Tierra se desplazó y el día se acortó de nuevo. En Japón, el año siguiente volvió a ocurrir. ¿Es esto una preocupación? Realmente no. Los terremotos aceleran un poco la Tierra, pero la Luna la desacelera. Las cosas se mantienen bastante equilibradas. Los desplazamientos no son nada de qué preocuparse ahora. Los polos magnéticos cambiantes, eso es una preocupación. Sabemos que los polos de la Tierra se invierten, el norte se convierte en sur y viceversa. Y geológicamente hablando, sucede mucho. Ha ocurrido cientos de veces. En promedio, el tiempo entre desplazamientos es de unos 300.000 años. Pero no hemos cambiado en casi 800.000 años, así que estamos muy atrasados. ¿Cómo sabemos que se invirtió? Bueno, porque cuando la lava se enfría, crea un registro de la orientación de los campos magnéticos pasados. Como una grabadora de cintas graba sonido. Oh, eso es bastante genial en realidad. Los polos siempre están yéndose. A principios de la década de 1990, el Polo Norte se desplazaba alrededor de 9 millas por año, pero eso ha ido aumentando constantemente. De hecho, el GPS se actualiza periódicamente para tener esto en cuenta. Pero el GPS se actualizaba cada 5 años, luego cada año y ahora cada 6 meses. El polo ahora se desplaza a casi 40 millas por año, y el campo magnético de la Tierra se está debilitando rápidamente. Estos son signos de que un cambio podría estar llegando. Entonces, ¿qué sigue? ¿Es el fin del mundo? Bueno, la vida continuará. Los animales que navegan usando el geomagnetismo estarán confundidos, pero en 1 o 2 generaciones lo resolverán. Los animales que no usan magnetismo probablemente no notarán la diferencia. El registro geológico no muestra grandes extinciones durante los cambios de polos, y nuestra especie ha vivido a través de algunos cambios en los últimos 3 millones de años, y aún estamos aquí. Pero, oh no. Pero nuestros ancestros no tenían satélites, ni GPS, ni aviones. Mucha de nuestra tecnología va a volverse loca. Pero el código puede reescribirse y el software puede parchearse. El verdadero peligro está entre los cambios. A medida que nos acercamos a un cambio de polo, el campo magnético de la Tierra se enreda y se debilita extremadamente. Esto nos deja vulnerables a la actividad solar, vientos solares, tormentas, eyecciones de masa coronal. Estas son malas. Sin nuestro campo magnético para protegernos, los satélites se freirán. Si no están endurecidos, las tasas de cáncer aumentarán dramáticamente. Y si piensas que el cambio climático es un problema ahora, el cambio climático no es un problema ahora. Sí lo es. No seas una oveja. De cualquier manera, el clima será muy impredecible. Pero el mayor peligro son nuestras redes eléctricas. Una actividad solar lo suficientemente alta podría acabar con toda la electricidad en la Tierra durante días o semanas, tal vez meses en algunos lugares. Decir que habrá disturbios civiles es una gran subestimación. Cuando el Dr. Chan Thomas lanzó su libro La historia de Adán y Eva, fue desestimado como pseudociencia. Pero en los 50 años desde que se publicó, muchas de sus afirmaciones podrían ser probadas. Parecería que en algunos casos, la diferencia entre pseudociencia y ciencia real es solo tiempo, y si solo una fracción de las predicciones del Dr. Thomas se hacen realidad. Nuestro tiempo se está agotando. Muchas gracias por pasar el rato conmigo hoy. Mi nombre es Ajay. Ese es Hecklefish. Esto ha sido The Wi-Files. Si te divertiste o aprendiste algo, haznos un favor. Suscríbete, comparte, dale me gusta, comenta. Sé que soy un disco rayado, pero esas cosas realmente ayudan al canal. Y como la mayoría de los temas que cubrimos en este canal, el tema de hoy fue recomendado por ustedes. Así que si hay una historia que te gustaría ver o aprender más, ve a thewifiles.com. Consejos y agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores que hicieron posible este canal. Sin ustedes patrocinadores, todavía estaría sirviendo mesas en ese bar de motociclistas en Queensland. No preguntes si te gustaría apoyar el canal. Considera convertirte en miembro en Patreon o comprar algo en la tienda de The Wi-Files. Tu apoyo mantiene este tren loco en marcha. Dollar Boy, salgamos de aquí antes de que empieces a cantar. Hasta la próxima. Sé seguro, sé amable y sabe que eres apreciado.